El día de hoy continuaremos con el tema de préstamo bancario u obligaciones financieras, continuando con las cuentas contables del grupo del pasivo. Esta cuenta contable es una cuenta de saldo acreedor por ser un pasivo, donde aumenta por el haber y su disminución es por el lado del debe. En este caso de las obligaciones financieras o préstamo bancario, independientemente de cómo se manifieste el nombre de la cuenta en las empresas, de manera académica y de manera básica voy a explicar dos tipos, dos circunstancias que ocurren estas obligaciones financieras. La primera, cuando el interés es prepagado o pagado por adelantado. El interés prepagado es un activo. Entonces, el primer asiento contable es cuando se realiza el préstamo, cuando el ejercicio dice se realiza un préstamo pagando por adelantado a la institución financiera o a cualquier institución que hace los préstamos. Entonces el asiento corresponde a banco, por el debe, está entrando dinero en el banco porque es un préstamo o es una obligación financiera. Interés bancario prepagado o pagado por adelantado por el debe contra el préstamo bancario u obligación financiera. El monto del ejercicio que dice se prestó, por ejemplo, 5.000. 5.000 iría aquí del lado del haber. Utilizamos para el interés bancario la fórmula de interés simple, donde es capital por el interés, que es el porcentaje anual, por el tiempo. El ejercicio dirá a 30, 40, 50, 60 días, 120 días, entre 360. El monto resultante va por el debe en la cuenta contable interés bancario prepagado. Y luego la diferencia resultante entre el haber del préstamo bancario menos el interés bancario prepagado es lo que va para el banco. Recordando siempre que cuando se termina un asiento contable, columnas del debe y columnas del haber deberían o debe dar el mismo resultado. Debe ser igual para tanto para una como para la otra. El asiento cuando se hace el pago. Cuando se hace el pago, ya sea un pago parcial o total del préstamo o de la obligación financiera, sería préstamo bancario, gastos por intereses bancarios, contra banco y el interés bancario prepagado. Si es el monto completo, es sencillo. El monto que yo tengo acá, por el haber, lo coloco, aquí habíamos hablado de 5.000, coloco los 5.000 de este lado, del lado del debe, el monto resultante del interés bancario prepagado del ejercicio cuando adquirimos el préstamo, lo llevamos al haber, del otro lado, el mismo monto, y gastos por intereses, el monto del gasto de interés es el mismo monto del interés bancario prepagado. Y el monto del préstamo bancario que está ahora por el debe va ahora por banco en el haber. De esta manera, estos dos asientos se realizan cuando es préstamo bancario o obligaciones financieras. Esta es una manera. ¿Cuál es la segunda? Cuando se realiza al vencimiento. El primero fue el interés prepagado, ahora es cuando el interés es al vencimiento. El primer asiento contable, cuando se realiza el préstamo, será banco contra préstamo bancario. ¿Cómo vamos a diferenciar que diga el vencimiento?
cuando al momento de realizar el préstamo, ¿verdad? El ejercicio dice van a ser pagados el día tal, o si no dice nada de pagado o cobrado o pagado, el interés significa que es al vencimiento, porque luego, posteriormente, a una fecha después, dice se cobró el préstamo bancario. Cuando se dice así, es porque es al vencimiento. Entonces, cuando se realiza el préstamo va a ser banco contra préstamo bancario, el monto que nos indique el ejercicio. Y cuando se paga el préstamo, entonces es préstamo bancario, o sea, devolvemos la plata, o devolvemos la plata, no, devolvemos, aquí está por el lado del haber, nos vamos por el debe, ¿verdad? Gastos por intereses bancarios contra banco. Estos gastos e intereses bancarios son los que nosotros utilizamos también el interés simple, que sería el capital por la tasa de interés por ciento anual por el tiempo entre 360. En este caso, por ejemplo, si se pagó a los días, se cuentan los días 60, 30, 45, lo que nos indique el ejercicio. Es probable que también exista unos interés de mora. Profesora, ¿cómo sacamos el interés de mora? Igualito utilizando la fórmula de interés simple, ¿verdad? De interés simple colocamos el tiempo de la mora, que ya hemos visto en videos anteriores, que es restando fecha, ¿ok? Y lo que nos dé sería otra cuenta contable que sea gastos por interés de mora. Solamente iría la mora de los días que se pagó posterior. En el caso de los gastos por intereses bancarios, es del momento del préstamo hasta lo que nos había establecido la institución financiera. ¿Utilizando qué? El interés simple. De estas dos maneras, de estas dos circunstancias, tenemos o realizamos un préstamo bancario. Ahora vamos con el sobregiro bancario, la segunda cuenta del grupo de pasivo, o otra cuenta del grupo pasivo. Sobregiro bancario es un pasivo, es decir, tiene saldo acreedor que aumenta por el haber, disminuye por el debe. Esta cuenta exclusivamente se maneja cuando en nuestra cuenta de banco, en el libro mayor de banco, al final de cada mes, observamos si nos lanza un negativo o un saldo en rojo al momento de la presentación de los estados financieros, para que no se note o no se vea de manera incómoda ese saldo negativo en banco, se utiliza el sobregiro bancario. ¿Cómo lo hacemos? Banco contra sobregiro bancario. Y el monto que iría acá es el saldo final que nos da en negativo. Porque si nosotros colocamos, digamos, esto es como un ajuste. Si nosotros colocamos ese saldo negativo por el debe, al banco va a aparecer en cero, o sea, lo va a saldar. Y va a aparecer la cuenta pasivo sobregiro bancario. Luego que de pronto están los recursos o el banco ya tiene un saldo a favor, se puede realizar un ajuste quitando ese sobregiro bancario, ¿ok? Sobregiro bancario por el debe contra banco. De tal manera que se estamos haciendo un ajuste para colocar el monto correspondiente de banco. Simplemente se maneja de esta manera. Y vamos con el último tema. El último tema del video de hoy: obligaciones en moneda extranjera. También puede ser préstamo en moneda extranjera o cualquier cuenta contable del grupo de pasivos que maneje moneda extranjera. Evidentemente, si es un pasivo, siempre serán la palabra obligaciones, porque recuerden que todo lo que son obligaciones pertenecen a los pasivos. Como pasivo, como buen pasivo que es de saldo acreedor, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Y esto tiene cierta particularidad.
tiene varios asientos contables. Uno, cuando se realiza, es decir, ya sea que hacemos un préstamo, hacemos una compra a crédito en moneda extranjera, es decir, en Venezuela la moneda de curso legal establecido por la ley es el bolívar. Sin embargo, de pronto hay compras en el extranjero donde el proveedor, ¿verdad?, utiliza otra moneda que no es el bolívar. ¿Cómo hacemos estos registros? Bueno, cuando nosotros compramos, ya sea una compra de mercancía o ya sea un activo, recordando, cuando es compra de mercancía, se coloca la cuenta contable compra de mercancía. Cuando compramos activos, maquinaria, mobiliario, vehículos, etcétera, etcétera, del grupo de los activos, colocamos el nombre del activo que estamos comprando contra obligaciones en moneda extranjera o cuentas por pagar en moneda extranjera o préstamo en moneda extranjera. Cualquiera de esas, cualquiera. No es que un asiento contable va a ir obligaciones, cuentas, préstamos. No. Cualquiera de estas tres, pero debe llevar la expresión moneda extranjera. Ahora bien, luego al pasar el tiempo, y esto lo va a indicar el ejercicio, con esto no hay ninguna pérdida. Cuando dice que se actualiza tasas, porque evidentemente cuando nosotros hacemos una compra, ¿verdad?, nosotros tenemos aquí, aplicamos la tasa al Banco Central de Venezuela. No podemos registrar la compra en moneda extranjera, moneda de otro curso, porque recuerden que la contabilidad se lleva en bolívares. Tenemos un tips para el primero. ¿Qué montos van a decir, profe? Pero ¿qué montos vamos a colocar en el asiento cuando realizamos el préstamo o la compra a crédito? Es multiplicar el valor extranjero por la tasa del BCB que corresponda. ¿Ok? Nosotros estamos acostumbrados a ¿cuánto vale esto? Tanto en la moneda extranjera. Y a bolívares, cuando se hace el cambio a bolívares, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Multiplicamos el valor extranjero por la tasa del BCB del día en que estamos comprando. Igualito pasa en este ejercicio. Nos va a dar el ejercicio un valor, nos va a dar la tasa sobre ese valor y multiplicamos. Y es el monto que va por el debe y el monto que va por el haber. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, incluso hasta a veces hasta el 31/12, al momento de hacer el cierre fiscal, se hace actualización de tasas. ¿Dónde? Existe dos maneras. Una sería cuando la tasa baja. Cuando la tasa baja, el asiento contable, obligaciones en moneda extranjera o cuentas por pagar en moneda extranjera o préstamo en moneda extranjera por el debe, contra ganancia por diferencial cambiario. Cuando la tasa baja, eso va a ser para nosotros una ganancia. ¿Cuál es el modus operandi para esto? Vamos a multiplicar el valor extranjero, cuando nos diga se actualiza tasas, lo multiplicamos por la nueva tasa. Luego le vamos a restar el monto que nos dio de esta multiplicación, de esta que está aquí arriba, perdón, y lo vamos a restar con el monto nuevo. ¿Ok? Y la diferencia resultante entre este y este es el que vamos a colocar en el asiento contable de actualización de tasas. Cuando la tasa baja, ya lo acabo de explicar. Cuando la tasa sube, es
pérdida por diferencial cambiario contra obligaciones en moneda extranjera. Luego, cuando se paga la obligación, cuando llega el momento de pagarla, ¿qué ocurre? Seguimos el procedimiento. Si la tasa sube, cuando vamos a pagar, vamos a multiplicar el valor extranjero por la tasa del monto que estamos afectando, ¿ok? Y el monto resultante es el que va en la cuenta de banco. Banco va por el haber. Profe, yo tengo este monto. Cuando la tasa sube, sería el asiento contable obligaciones en moneda extranjera por el debe, porque ya estoy cancelando, ¿ok? Recuerden que esto es una cuenta de pasivos, es decir, se va a cerrar por el debe. Cuando la tasa sube, entonces cuando la tasa sube va a salir pérdida por diferencial cambiario. ¿Cómo obtenemos la pérdida por diferencial cambiario luego de esto? Cuando tenemos el valor resultante es el que va en banco. Luego, dependiendo de cómo nos quedó la obligación en la cuenta T, ese valor lo colocamos en la cuenta de obligaciones o préstamos o cuentas por pagar en moneda extranjera, es decir, por el debe. Y la diferencia que ocurra si la tasa sube será pérdida, pero si la tasa baja será ganancia. ¿Ok? Es como aquí cuando se actualizan las tasas. Cuando se actualizan las tasas, si la tasa sube, igualito. Entonces, vuelvo a repetir, este último para que quede claro. Cuando se paga la obligación, me va a dar una tasa. Veo, la tasa subió. Sé que cuando sube, saldrá una pérdida. Pero cuando yo multiplico, ese monto va para banco. Y yo tengo que estar pendiente después de lo que ocurra en las actualizaciones de tasa, ¿ok? Estar pendiente. Aquí yo tengo una cuenta T donde muestra eso. Por ejemplo, aquí cuando yo hice el asiento número 1, supónganse que el préstamo, la tasa, este es cuando la tasa sube. Cuando la tasa sube me queda este saldo. Este saldo lo voy a colocar en el asiento 3 por el debe. Pero cuando la tasa baja, me va a quedar este es el primer asiento. Esto cuando la tasa baja, me va a quedar este saldo. Y este es el que voy a colocar en el debe. ¿Ok? En el debe. Entonces, se multiplica, recuerden, se multiplica para el último asiento. El nuevo valor, la nueva tasa, lo comparo, prácticamente es como lo comparo, o veo cómo me quedó este saldo. El saldo resultante después del segundo asiento de la actualización de tasa, ese saldo, independientemente si fue una ganancia o fue una pérdida, ese saldo va en el debe para cerrar esa cuenta, para saldarla. Si la tasa sube es pérdida, si la tasa baja es ganancia. Y la diferencia resultante, o sea, tengo este monto, la diferencia iría o en pérdida o en ganancia. Esto es todo por el día de hoy. Cualquier cosa pueden hacer las preguntas. Feliz día.